Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Hagamos Números. Miren esta imagen que nos ilustra para arrancar el programa de hoy. De pedir la hora al segundo tiempo. Buenas noches, así arrancamos. Mauricio Macri, ven la imagen, ahí está, en el arco tapándose con la piernita levantada, mientras le patea, creo que la hija, ¿no? Le estaba pateando ahí al arco, y Mauricio tratando de atajar. Pasó de pedir la hora a el intento del segundo tiempo. En un ratito me voy a meter con eso y te voy a contar algunos pasajes del libro de Mauricio Macri que, para ser sincero, leí el capítulo económico, nada más para tratar de interiorizarme un poco en qué lectura tiene este señor de lo que ocurrió durante los años de gestión. El resto te la debo, te la regalo. La verdad que leer el libro entero me parece demasiado, too much, decían. Bueno, a ver, vamos a arrancar con un disparador de la presentación del mismísimo Mauricio Macri de su libro Primer Tiempo. Ahora, esta semana, al cierre de la semana. Escuchalo y ya arrancamos con todo el análisis. Dale. Lo bueno y lo malo de lo que está pasando es que el 23 no va a tener nada que ver con el 15, porque no va a haber asintomatismos. Este gobierno, con las medidas que está tomando, que no hace más que profundizar la crisis económica y social, va a llevar a un nivel de entendimiento en todos los argentinos que esta vez va a permitir que podamos, con mayor apoyo político, producto de las elecciones del 21 y del 23, que Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida y de esa manera hacer el paquete global de reformas. ¿Qué dice, señor? La enseñanza adquirida. ¿Cuál es la enseñanza adquirida? La verdad que no se puede creer. Yo tomé el trabajo de leer todo este capítulo, ahora te voy a repasar algunas partes donde no hay ninguna autocrítica. Eso es lo que más llama la atención. No hay ningún tipo de autocrítica. O sea, la línea discursiva del libro es nosotros hicimos esto y aquello y las justificaciones y las excusas una tras de la otra, pero pasaron cosas. Aquella famosa frase que en su momento deslizó es la línea que va a través de todo el libro. Buscar excusas para tratar de justificar lo que ocurrió, tirando culpas hacia adelante, dejando de lado. Él no tiene nada que ver durante todo ese proceso. Bueno, ahora parece que va a volver, pretende volver después de lo aprendido. Vamos a, antes de esto, meternos con el inicio de la semana esta última que pasó, donde el ministro Martín Guzmán estuvo en una entrevista televisiva con Carlos Pañi charlando sobre diferentes temas, algunos muy importantes acerca de la inflación, el acuerdo con el Fondo Monetario, la deuda. Vamos a ver algunos pasajes de esa nota y escuchar en sus propias palabras qué es lo que decía el ministro Guzmán y enseguida lo analizamos juntos. Dale, vamos a arrancar con el primero. El ministro Guzmán refiriéndose a la inflación y los responsables de la inflación. Escucha. Hay un lado que está actuando de una forma muy responsable, confiando en la política económica del gobierno y además confiando en el compromiso que el gobierno tomó de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. Sí. Bueno, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el gabinete económico junto a las empresas para alinear expectativas y conductas con lo que establece el presupuesto como objetivos de inflación. Bueno, ahí lo tenías al ministro explicando lo que acá en el programa te explicamos varias veces, que es, hay un programa macroeconómico, ¿sí?, que tiene que ver con controlar las principales variables para mantener la inflación a raya, pero también el intento de reducir la inflación gradualmente y hacerla converger a esa búsqueda del 29%, tiene que ver con coordinar expectativas. Y en el marco de coordinar expectativas hay algunos agentes fundamentales. Uno de ellos son los sindicatos, que hasta ahora vienen negociando paritarias en torno a esta intención del gobierno, a esa meta que se plantea el gobierno en materia inflacionaria, donde además se apunta a recuperar el poder adquisitivo de los salarios después de tantos años de pérdida para de esa manera generar crecimiento, estimular el consumo, y ahí marca el ministro Guzmán que hay un sector más reticente a esto, que se hacen los giles, que van, que se sacan fotos, que hacen algunos acuerdos que después no cumplen, que es el sector empresario. Carlos Pañi asustado, cara de miedo, porque
no tiene esa idea Carlos Pañi de la economía y además porque el sector al que representa es justamente este que estaba criticando el ministro, pero que claramente al final del camino son los que ponen los precios. Muchos de esos en mercados concentrados, muchos de ellos con poder de mercado. Por eso es importante que este tipo de acuerdos avancen mientras se avanza con el equilibrio macroeconómico. Pero escuchá otro pasaje donde hablaba de un tema fundamental en materia económica este año, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también del ministro Guzmán, frente a un Pañi desorbitado, porque tenía la intención de tratar de chicanearlo al ministro, pero difícil, porque su fuerte es la economía y el de Pañi no. Escuchá, a ver. La tasa de depreciación va a ir cayendo y eso va a tener un impacto sobre los precios, va a tener un impacto claro. La inflación se va a ir reduciendo mes a mes y eso era como lo habíamos programado. Lo mismo ocurrió con los precios internacionales. ¿Usted sigue apostando al 29%? Seguimos con los mismos objetivos macroeconómicos. No lo veo tan firme, ¿eh? Yo hablo así, pero hablo con firmeza desde los conceptos. Esto es lo que dijimos antes, lo mismo cuando en su momento discutíamos el tema de la brecha cambiaria, cuando se marcaba que iba a haber una devaluación cuando la brecha llegó a ser entre el 130 y el 150% entre los tipos de cambio paralelo y el oficial. Y nosotros decíamos, no vamos a devaluar. No vamos a devaluar porque tenemos los instrumentos para revertir este problema. Bueno, ahí estaba entonces Pañi, de un lado, ¿no? Quizá presionando un poquitito en alguna línea discursiva hacia alguna devaluación, algo que hay un sector que siempre intenta buscar al final del camino, y el ministro explicándole con toda la paciencia del mundo, tomándose el tiempo para hacerlo, por qué esa meta de 29% sigue vigente y por qué se está trabajando en ese sentido. Bueno, te hablaba del intento de acuerdo con el Fondo Monetario y el ministro también explicando esto. ¿Qué es lo que va a pasar en este intento de acuerdo con el Fondo Monetario? Si la Argentina tiene apuro o no y si va a negociar en defensa del interés del pueblo o va a ir corriendo a tratar de cerrar urgente un acuerdo con el Fondo Monetario. A ver, escuchémosle un segundito más al ministro. El gobierno anterior trajo al Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Eso le hizo daño a la Argentina. Bueno, ahora nosotros debemos actuar con responsabilidad. Debemos resolver un problema real para la economía argentina. La razón por la cual hace falta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es porque no tenemos los dólares para pagarle. No tenemos hoy 45.000 millones de dólares con el cual hacer frente a esos vencimientos. Mirá este número, Carlos. Lo que le prestó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina bajo el gobierno de Juntos por el Cambio es igual a todo lo que prestó a todos los países del mundo en el año de la pandemia. Esa es la magnitud del problema que tenemos. Y por eso necesitamos un acuerdo para refinanciar esos vencimientos. Eso es solo en la medida que sea necesario. Si nosotros contásemos con los dólares para pagar, obviamente que sería menor la urgencia. Lo que estamos haciendo es negociar para obtener un acuerdo que a la Argentina le sirva, y no cualquier acuerdo. Yo le he dicho, mayo es aceptable, pero no quiere decir que mayo tenga que ser la fecha. Bueno, ahí escuchabas entonces, mayo es aceptable, pero no hay urgencia. Hay algún sector que dice, no, urgente, acordar con el Fondo Monetario porque el riesgo país. Tranquilos, muchachos, tranquilos. El Fondo Monetario tiene gran responsabilidad en lo que ocurrió con Argentina, te lo explicamos acá en el programa en otras oportunidades, y entonces con paciencia va a haber que llegar a un acuerdo que defienda el interés nacional. Pero retomemos entonces el hilo y vamos a la parte económica del libro de Macri, donde intenta todo el tiempo esto que te decía, buscar culpas en algún otro lado ajeno y no hacerse cargo del desastre objetivo en materia económica que ocurrió en Argentina. Mirá, vamos con algunos pasajes rapidito. El libro de Macri, a ver, dice, en los primeros días de mandato tomé dos decisiones económicas importantes. Eliminar las retenciones a las exportaciones y unos días más tarde liberamos el cepo. Dos decisiones económicas que destaca como lo mejor que hizo de entrada, de arranque, que fueron un desastre, que fueron muy beneficiosas para un sector en particular, que obtuvo ganancias siderales atrás de estas decisiones, pero que tuvieron consecuencias económicas malas. En el primer caso subieron los precios de los alimentos, se desfinanció el Estado, aumentó el déficit, etc. Y en el segundo caso también tuvo un traslado a precios importantísimo esa liberación del cepo y ese salto cambiario. Sin embargo, las destaca como dos buenas medidas. Pero al ratito, cuando uno avanza en el capítulo, dice, 4 años después, sin embargo, creo que la liberación del cepo fue demasiado repentina. O sea, dice,
tomé 2 medidas brillantes de entrada y cuando lees un par de páginas más dice, no, pero después me di cuenta que una de ellas fue una cagada, que no la tendría que haber tomado. Bueno, avancemos con Macri y sus inconsistencias y sus echadas de culpas. Dice, las metas, se refiere a las metas inflacionarias, ¿no? Aquellas que quedaron como ridículas después cuando hablaban del 8 o 10%. Las metas funcionaron bien al principio. Pequeño paréntesis. ¿Al principio de qué? ¿En qué momento funcionaron bien las metas? No se entiende porque arrancó con una inflación del 24, 23% y terminó con una inflación del 54%, la más última desde el año 2002. Pero bueno, las metas funcionaron bien al principio para generar la expectativa de que la inflación iba a bajar a determinado ritmo, pero con el tiempo perdieron el potencial inicial. De nuevo. Pasaron cosas, ninguna autocrítica en haber interpretado erradamente que la inflación es monetaria, no importa. Pasaron cosas y entonces la meta que según él había funcionado al principio, nadie vio que haya funcionado al principio, después falló. Avancemos, a ver, con un par más. Como decía el gran Tato Bores, sería un chiste si no es que fuera una joda grande como una casa, ¿no? Transcribió algunas de las sensaciones transcribo, dice él, algunas de las sensaciones que grabé en aquellos días de fines de abril y principios de mayo, porque el tipo se grababa, parece, iba, se grababa y después se escuchaba. Dice, él mismo se dice, ¿no? Terminan 15 días tremendos. Esta semana, cuando se venían calmando las tarifas, arrancó el dólar. Tuvimos que vender 1.000 millones por día. Unos días después, el mercado incontrolable. Acá, señor juez, a la prueba me remito, el mismo Mauricio Macri está diciendo que vendían de a 1.000 millones de dólares por día a eso que en algún momento te explicamos que eran los amigos, esos fondos, esos grandes bancos internacionales que habían venido a la Argentina, se subieron a la bicicleta financiera, ganaron una fortuna mientras el país se destruía y después se las tomaron y acá te dice, le dábamos los dólares. Esos dólares que te daba el Fondo Monetario y que no le podías dar, se los daban. Dice, nadie vende dólares, sigue él hablando para él mismo. Nosotros tampoco. ¿Cómo nosotros tampoco, señor? Acaba de decir que vendía 1.000 millones de dólares por día. Bueno, la noche siguiente los bonos cayeron. Toto está preocupado. Bueno, dice Toto, recordemos, Toto Caputo, ¿no? En ese momento estaba al mando de las finanzas del país, Ministerio de Finanzas. Dice que mañana va a ser un día bravo. Estamos en la cornisa. Dependemos mucho del crédito internacional. Siempre lo mismo. Dependemos del crédito internacional. ¿Cómo se tapan los problemas? Pidamos guita, pidamos guita, pidamos guita. Así terminamos con el gran, ultra, mega endeudamiento al que todavía estamos sometidos todos los argentinos por culpa de esto. Ningún mea culpa de esto. El problema es que se cortó el grifo. Si no, seguíamos pidiendo guita. Y avancemos con uno más para cerrar. Dice, lo llamé entonces a Nicolás Dujovne, cuando se había cortado el grifo, que había tanteado al Fondo Monetario en caso de que las cosas se complicaran y le pregunté si creía que debíamos llamarlos para buscar apoyo. Me dijo que sí. ¿Cuándo? Le pregunté. Cuando vos digas, me contestó. Y esto avanza, pasémoslo. Cuando vos digas, lo llama Dujovne y dice, che, quiere el fondo. Sí, ¿cuándo? Cuando vos digas. Ya, le dije, dice Macri. ¿Para qué esperar si esto no va a cambiar? Ese mismo día grabé un mensaje seco, informativo, en el que anunciaba la decisión de ir a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario. Si pudiera volver atrás, grabaría ese mensaje otra vez tratando de explicar mejor. ¿Qué va a explicar, señor? Va a explicar lo inexplicable. Todo esto da cuenta de lo que te anticipamos acá hace un par de programas. No se cumplió con ningún procedimiento administrativo. Fue un llamado entre un tipo desesperado porque se le cortaba el grifo del crédito internacional a su ministro que le dijo, y si querés llamarlo, llamalo y listo. Así fueron corriendo, así se hizo el anuncio. Por eso la querella criminal que propuso el presidente en la apertura de sesiones ordinarias debe avanzar. Por eso la Oficina Anticorrupción ya presentó formalmente la denuncia y los responsables de este desastre van a tener que ir y explicar a la justicia por qué hicieron este mamarracho que tanto nos condiciona actualmente la vida y por varias generaciones lo va a hacer a todos los argentinos. Bueno, seguimos ya con el resto de la agenda que tenemos y le doy la bienvenida a mi compañera, la señorita. Señora, Lourdes. no, señora, está bien, hay que dejar de tenerle miedo a esos títulos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Mira, ¿Bien? rápido porque aprovecho que Leandro Santoro ya está acá. Me vendiste. Te spoileé todo, mirá, ahí lo tenemos. Mirá, ahí está. Ya, lo quiero aprovechar, por eso vamos a hacer una venta rápida, ¿Qué si te parece. invitado del carajo tenemos hoy? Lo digo yo. No, Dale. manteniendo las formas, Agustín, Bueno, por favor. es Importantísimo, importantísimo, me gusta. Dale. Vamos a hablar de todo, pero
¿Se viene la segunda ola? Sí. Es casi inevitable. Lamentablemente. Sí, lo que se está viendo es que de qué manera, como la primera vez que llegó el virus a nuestro país, se extiende en el tiempo para que nadie quede sin atención. Es el logro máximo que tuvimos en la Argentina. Ningún ciudadano se quedó fuera de la asistencia sanitaria porque la infraestructura se amplió. Pero ¿sabes de lo que no se está hablando? ¿De qué? ¿Por qué no se liberan las patentes en plena pandemia? Para que las vacunas que ya están aprobadas y ya se están aplicando se puedan producir en todo el mundo. Algún interés de laboratorio. Bueno, es un dilema ético acá, porque en junio del año pasado la OMS creó un mecanismo que se llama el acceso mancomunado a las vacunas para que compartan el conocimiento. Después te vamos a contar qué es la patente, qué pasa con el precio, qué es lo que prohíbe. Bueno, los laboratorios y los países ya tomaron posturas. Argentina suscribió ese proyecto. Después te voy a contar cuántos laboratorios dieron el visto bueno. Dale, después vamos con eso. Vamos a spoilearlo, 0. Después te cuento bueno, sí, en qué me significa, imagino. pero si se libera, de qué manera se podría multiplicar el acceso a las vacunas. Todo eso en minutos. Capitalismo salvaje. Y ahora sí, buenas noches, señor Gustavo Idoyaga. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Agustín Dateris. A ver, dentro de 15 días es Semana Santa. Y tenemos dos escenarios que están vinculados con, hagamos números. Uno, el turismo, los precios de los paquetes a Mar del Plata, Bariloche, Mendoza, Carlos Paz. Te vamos a comentar acá. Y otro de los temas, Agustín, es el consumo de los productos típicos de Semana Santa. ¿Cuánto variaron los precios? ¿Tenés idea? A ver, así, a capela. ¿Cuánto sale un kilo de un huevo de Pascua? Es terrible el monto. A ver. ¿Un kilo de huevo de Pascua? Sí, jugate con un número, pero sí, porque la variabilidad es amplísima. Una fortuna. La verdad, hoy vi algo, por eso sí te digo, vi algo bueno, vamos a decir... por arriba de 7.000 pesos. Bueno, esos son los que tienen más cacao, Agustín. Ya buscaste, sos más selecto. Los otros, No, el promedio, sí, son los que tienen más cacao. Los que tienen aceite hidrogenado, que es muy rico igual. Ese que vos le comprabas a tus hijos, que yo le compraba a mis hijos de esa marca que empieza con K y demás. Está el kilo de huevo de Pascua, 4.000 pesos. Pero bueno, muchos productos más. Realmente te vamos a comentar los precios, las variaciones que hubo interanual y un dato positivo, que están incrementándose las reservas en los lugares turísticos más demandados del interior del país. Bueno, por lo menos algo que se empiece a mover un poquitito. Quédate ahí, porque ya me voy con el invitado de esta noche, te lo anticipamos. El tipo que le va a disputar la ciudad después de un montón de años al PRO, el que por lo menos en las encuestas marca que más mide como referente de la oposición con intención de tomar la ciudad de Buenos Aires. Quédate ahí y ya me meto a charlar con Leandro Santoro. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, acá estamos entonces con el Leandro Santoro. Buenas noches, ¿cómo andás, Leandro? Bien, muchas Bien. gracias. Che, me escuchabas recién comentar sobre el libro de Macri, habrás visto la presentación. ¿Qué te deja esto del primer tiempo, de que no haya mea culpa? Yo no lo tomaría para la burla el libro. ¿No? ¿Qué te parece? No leí, pero más allá del contenido, no lo leí. Es un hecho político. Lo vas a leer, yo te conozco, vos lees Sí, lo voy a mucho leer. y lo vas a leer. Lo voy a leer, pero digamos, el hecho político es convocar a toda la oposición, reafirmar un liderazgo, definir consigna. Yo no creo que Macri sea un político retirado, creo que es un político que está tratando de tomar la iniciativa política a 3 meses y medio del cierre de listas de las legislativas de este año. Me parece que hay que leerlo en esa clave y el título Primer Tiempo habla de la vocación de pelear un segundo tiempo, así que yo creo que
En definitiva, es el relanzamiento de Macri en la política. Pero ¿no crees que está muy... Porque digo, a ver, los malos resultados que tuvo el gobierno de Macri, y por el cual además perdió las elecciones, son objetivos, digo, ¿no? Sí. Uno mira los indicadores oficiales, no es una lectura que uno haga. Digo, ¿no crees que está muy presente eso o que el impacto de la pandemia y lo que estamos sufriendo hace ya un año a partir de eso puede incluso hasta borrarlo, distorsionar un poco ese recuerdo? Bueno, a ver, creo que hay un voto ideológico muy fuerte. El antiperonismo en la Argentina expresa por lo menos un 35, un 40%. Macri capitaliza ese antiperonismo con mucha inteligencia, logró articular sectores que parecían que no podían convivir, como el progresismo del radicalismo y el liberalismo y el conservadurismo de las fuerzas propias, digamos, del PRO. Armaron una coalición de centro-derecha, encontraron además la posibilidad de disputar algunas provincias que hacía mucho tiempo que no se podían disputar, digamos, por lo menos que la oposición al peronismo no la podía disputar y la disputó. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que la derrota fue enorme, encontraron una candidata como María Eugenia Vidal que les permitió ganar la provincia de Buenos Aires la vez pasada y después construir por lo menos una base de sustentación. Yo no lo minimizo. Insisto con lo mismo, los resultados sociales son lamentables, ¿no es cierto? Los económicos, obviamente, que es la causa de todo, también terrible, como decís vos, no hay autocrítica, no hay una visión. En realidad, la autocrítica es, deberíamos ir más rápido por el mismo camino, digamos, ¿no? Fuimos demasiado lentos, o sea, en vez de subir 5.000% la tarifa, la tendríamos que haber subido 10.000 y nos sacábamos todos los subsidios de encima, tendríamos que haber hecho la reforma laboral y dejarnos de joder con las paritarias y tendríamos que avanzar hacia la privatización de las AFJP. Esto es el programa que Macri le está diciendo a los argentinos que va a hacer si llega a ganar. Una locura, para que se entienda, con consecuencias peores que las que tuvo el primer tiempo. Porque esa es la idea de analizar la economía en el vacío como si no existiera una sociedad. Sí. Si vos la analizás en el vacío y decís, bueno, acá hay que buscar el equilibrio fiscal y todo lo demás no importa porque la inflación es un fenómeno monetario y qué sé yo, te olvidás que existe la gente, ¿me entendés? Cuando vos modificaste el Excel, te quedan 3 millones de tipos en la calle o los salarios de los jubilados quedan pulverizados y eso genera reacciones sociales que hacen que la derecha en varios momentos de la historia empieza a hablar de la ingobernabilidad de la democracia. Acuérdense de esta palabra porque si van a avanzar por esta línea van a empezar a plantear la ingobernabilidad de la democracia. Y acá, Leandro, vos políticamente, digo, ¿no? Macri, porque aparece un sector mucho más radicalizado, ¿no? En un ala mucho más extrema de la derecha, representado por algunos personajes más al margen, como pueden ser Spert, Milei, etcétera, pero con Patricia Bullrich muy vinculado con ella, con ellos que es parte del gobierno de Cambiemos, ¿no? Y de ese espacio político. ¿Cómo ves a Macri jugando ahí? O sea, logrando captar todo eso, esa ultra extrema derecha, junto con una cantidad más moderada y todo el antiperonismo, rompiendo con eso. ¿Cómo? Yo creo que el sector más leal a Macri dentro de Juntos por el Cambio está radicalizando su discurso, con la intención de evitar la fuga por derecha que le genere Spert y Milei, por un lado. Por otro lado, no creo que haya posibilidad de articular todo el espacio ese con Spert y Milei adentro porque son antiprogresistas y hay algunos sectores del radicalismo que por lo menos se autodenominan progresistas. Después habrá que ver qué significa eso, pero digamos, eso es un primer inconveniente. En segundo lugar, creo que la discusión obviamente se va a plantear en la elección parlamentaria, no en la parlamentaria, sino en la presidencial, porque ahí es donde juega más el voto estratégico. Me parece que ellos van a tratar de sobrellevar la elección de medio término y después, viste, ir con un planteo para ganarle al peronismo y para llevar adelante este programa, todos con Macri. A ver, es legítimo. A mí me parece que es nefasto en términos de las consecuencias sociales, es muy insensible el programa, hasta tiene una cuota de cinismo, ¿no es cierto? Porque trata de convencer a los laburantes que el mejor camino, ¿no es cierto?, es que le bajen el sueldo, que desregulen todos los mercados, porque eso supuestamente va a generar beneficios. Hay cierto sadismo también, ¿no es cierto?, en esa lógica de tratar de enganchar desde ahí. Pero es legítimo. Y, Leandro, te traigo un poco a tu terreno, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vos haces política en la ciudad de Buenos Aires. Yo vi unas encuestas hace unos días atrás, ya vi 2 encuestas, donde como del lado de la oposición te ponen las encuestas como el principal referente, pero lejos, esto lo digo yo por escándalo, al lado del resto. Y esta semana tuvimos una situación particular con la ciudad de Buenos Aires porque se hizo visible algo que todos conocemos con este tema de la chiquita y todo lo que vivimos esta semana, que ocurrió atrás de eso, que dejó muy al desnudo una situación real que está ocurriendo. Este gobierno, la Ciudad de Buenos Aires, que responde a la misma lógica de la cual estábamos hablando, gobierna para un pequeño sector, ¿no? Para los cuales le prestan atención a que si la plaza tiene florcitas más lindas o el banquito está pintado y ese tipo de cosas, y hay otras cosas de fondo que no se ven. Esta semana quedaron muy visibles.
¿Qué pasa, vos que haces política en la ciudad de Buenos Aires, entre la lógica de quien gobierna hace tantos años la ciudad y esa realidad oculta, si se quiere, que tenemos en la ciudad más rica del país? Bueno, varias cosas. Primero, que las plazas estén lindas y que la ciudad tenga orgulloso para mostrar cosas tan importantes como el Teatro Colón, digamos, o todo el capital simbólico y cultural que nosotros tenemos, está bueno. O sea, yo no creo que una cosa vaya en detrimento de la otra. Creo que el problema, como decís vos, es que no en la última semana, ya en las últimas semanas se dejó ver la desigualdad de la ciudad y lo oxidado del aparato del Estado, ¿no? Con la organización de la vacunación en el Luna Park y en la cancha de San Lorenzo, se dejó ver además la improvisación del jefe de gobierno cuando se fue de viaje y no pudo venir a inaugurar las sesiones legislativas del 1 de marzo. Venimos con problemas en la ciudad con una disputa acerca de qué hay que hacer con los terrenos del río, si hay que hacer edificios para vender o si hay que hacer un gran parque público sin que una cosa invada la otra. O sea, desde hace ya varios días. Y otra cosa más que fue, déjame pasar este chivo porque es muy importante para que vean cómo se cinde el problema de la consecuencia. Esta semana cerró la Puerto Rico, que es un café notable. Sí, ahí atrás del edificio de la FIP, en el microcentro. Sí, ¿por qué lo pongo? Lo pongo porque es fuente de trabajo, forma parte del patrimonio cultural, o sea, los bares notables. Yo presenté un proyecto porque veía venir que el gobierno de la ciudad no tenía políticas para sostener a la pyme. Y, por ejemplo, los bares notables, que no son tantos, son casi 90, que son además forman parte del patrimonio cultural, hace que la gente quiera venir a Buenos Aires a veranear o de turismo. ¿Qué pasó? Ninguna política pública. La única política pública para contener a ese sector, a los comerciantes, a los laburantes, fue pintar círculos en el piso para que pongan las mesas, ¿no es cierto? Vale, sí. Ninguna política pública. Si yo te digo, che, el gobierno de Alberto, política pública, me puedes decir Repro, ATP, IFE, sí, ninguna claro. política pública. Entonces, si no se ocupan de eso, si no se ocupan ni siquiera de mantener el mercado, ¿qué me voy a preocupar? En realidad, ¿qué me voy a angustiar porque no se preocupan por la gente, ¿no es cierto? Porque, digamos, ni siquiera se preocupan por lo que ven, imagínate si van a ir hacia los laterales. Claro, y esto que marcás está bueno, porque digo, por ejemplo, no sé, las pymes vienen complicadísimas a partir de esta situación, todo. Y desde ese espacio político que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, siempre se echa la culpa al gobierno nacional en el sentido de, mirá, justo ahora van a cortar el ATP o qué. Ahora, ¿qué se hace? Porque las provincias hacen políticas públicas. Desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué se hace en términos de la pyme, del aparato productivo? Digamos, ¿cuál es la lógica productiva? Todo lo contrario a lo que ellos te dicen. ¿Cómo se reduce la pobreza creando empleo? ¿No es cierto? Y controlando la inflación. ¿Qué hace el gobierno de la ciudad? Produce inflación, con lo que vamos a contar ahora, y obviamente se desentiende de la creación de empleo. A ver, todo el paquete de impuestazo que aplicó desde el principio de este año hasta ahora es terrible. Eso va a impactar también sobre el IPC, ¿no es cierto? El subte, los parquímetros, el acarreo, las autopistas con los peajes, el ABL, o sea, todo por arriba del 50%, algunas por el 100%, sin el más mínimo control entre lo que sucede con la inflación proyectada y el reajuste razonable de variables. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La doble moral, el doble discurso, el cinismo, o sea, en realidad son ellos que son tan críticos del déficit fiscal. Cada vez que gobiernan generan déficit fiscal, cada vez que gobiernan toman deuda externa, cada vez que gobiernan generan inflación, cada vez que gobiernan, digamos, lo que pasa que parte de ese presupuesto va al blindaje mediático y en la Ciudad de Buenos Aires hacemos como que no pasa nada. Deuda en dólares. Otra de las políticas del gobierno nacional anterior. A ver, si uno analiza la macro del gobierno de la ciudad, porque estos tipos se te paran, viste, en la baldosa de lo políticamente correcto, que hay que hacer los números, vos analizás la macro y te querés morir. O sea, porque, a ver, sube ejecución presupuestaria en áreas sensibles, ¿no? Enorme. Salud y educación, te digo, sube ejecución presupuestaria. Digamos, una mirada fiscalista en términos de lo que es la recaudación fiscal, o sea, pensando solamente en cómo juntar más guita. Le pusieron un impuesto de 1,2% al consumo de tarjeta de crédito. Y además, digo, atrás de eso, ¿qué hay? Desidia, digo, porque, a ver, es la ciudad más rica de la Argentina. Recauda como ninguna otra por la población que tiene. Pasó lo que todos vimos que pasó en el Luna Park. La vacunación en la provincia de Buenos Aires, me consta, recorrí algunos lugares, vi todo muy ordenado. ¿Por qué pasa eso? Digo, a nadie le importa, porque aparte, si quisieran, tiene gestión. Cuando quieren hacer algo porque tienen interés, lo hacen bien. ¿Por qué le fallan esas cosas? ¿No les interesa? No, a ver, una mezcla de cosas. Primero, una falta de sensibilidad. Segundo, una falta de planificación. Y tercero, una falta de coraje. O sea, el gobierno de la ciudad no ha tomado las medidas que se tienen que tomar para modificar el aparato del Estado para ponerlo al servicio de las porteñas y de los porteños. O sea, vos recién hablabas de lo de la línea M, ¿no es cierto? A ver,
uno aspira a que el estado de la ciudad sea un verdadero estado de bienestar, porque tiene herramientas como para poder estar presente. Yo no quiero caer exclusivamente en la responsabilidad de esto sobre Larreta, porque sería injusto, porque la verdad que la familia estaba de un lado de la General Paz, podría haber estado del otro lado de la General Paz. El tema es, todos los gobiernos locales tienen redes de contención para laburar sobre las consecuencias de la pobreza y además laburan sobre las causas. Es impensado, por ejemplo, te pongo una provincia que gobierna la oposición, que el gobierno de Mendoza no tenga una política para las pymes en Mendoza. O sea, vos votás gobernador de acuerdo, ¿viste?, a cómo laburan, digamos, para generar empleo, para generar riqueza, para generar bienestar. En la ciudad de Buenos Aires se cinde, ¿viste? Es decir, ¿de quién se ocupa de generar, no sé, quién se ocupa de generar trabajo, quién se ocupa de disminuir la pobreza? Solamente el gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno de la ciudad abandona esa pelea a los efectos, básicamente, de dedicarse solamente a lo que se ve. Y es muy loco porque no se habla de eso, ¿no? Hay veces como que está la percepción de parte del público que hasta que no tuviera nada que ver el gobierno de la ciudad con eso, cuando sí que tiene, es un gobierno. A ver, Larreta es un gobernador, no es un intendente. Claro. O sea, esta es la ciudad autónoma de Buenos Aires, yo no soy concejal, soy diputado de la ciudad. O sea, tenemos un presupuesto que es el segundo más grande después del de la provincia de Buenos Aires. Te podría dar todos los indicadores, Dan, muy favorables para la ciudad de Buenos Aires como para que asuma las responsabilidades que debería asumir. Desertó de esta responsabilidad. Entonces, a ver, creo que ellos lograron de alguna manera escindir la percepción de la sociedad de su responsabilidad política concreta. Porque en Buenos Aires y en la ciudad fundamentalmente, la frontera entre lo nacional, lo federal, lo provincial, lo local está muy difusa. Viste que hay una canción de León Gieco que dice que cuando un porteño o una porteña, digamos, le pasa algo en la ciudad, pide por el presidente rápido, ¿no? Forma parte de nuestra idiosincrasia y yo creo que es algo para corregir, porque la única forma de generar empleo, de generar innovación, de generar riqueza, hoy en el mundo, las construcciones, el desarrollo, las construcciones de la planificación estratégica, de las economías mixtas de ciudad a ciudad. Son las ciudades las que, las que piensan cómo hacer, por ejemplo, para agregar valor, cómo piensan para ubicar sus productos o sus servicios en el mundo. Todo eso en la ciudad de Buenos Aires brilla por su ausencia. No solamente no hacen nada o hacen muy poco, sino que lo más loco de todo es que nadie les exige, pelado. Claro, eso. ¿Entendés? Nadie les exige, che, a ver, ¿qué hacen ustedes para ayudar a las pymes? Contame. Porque me vas a decir que la política de distrito es una política que generó empleo. ¿Cuántos empleos generaron? Bueno, no forma parte de la discusión. Leandro, te hago un par cortitas para terminar. Una, ¿creés que Macri tiene alguna chance de segundo tiempo a partir de esto? La Argentina puede pasar cualquier cosa, pelado. Sí. A ver, yo creo que sí, que tiene. Que tiene de pelearla, digamos, ¿no? O sea, que tiene de ganar la interna y adentro. Me parece que es el líder de Juntos por el Cambio. Creo que el recuerdo es tan malo, digamos, y yo estoy seguro que además cuando la pandemia, digamos, empiece a llegar a su fin, digamos, la reactivación económica, ya este año se va a sentir la reactivación, pero estoy seguro que cuando le encontremos la vuelta a la pandemia, la humanidad, la economía mundial va a volver a crecer, el comercio mundial va a volver a crecer y se va a poder medir las cosas en su justo término. Pero creo que hay muchos factores de poder que están trabajando para tratar de borrar los rastros del crimen político de Macri y están tratando de maquillarlo un poquito como para ponerlo de vuelta en la cancha. ¿Por qué? Porque es el único líder de la derecha que muestra vocación de poder. O sea, y esto es lo que yo creo que nosotros tenemos que anotar, digamos. El tipo tiene vocación de poder. A mí no tengo nada que ver con ese proyecto de país, pero lo estoy viendo que construye, que junta cuadros, que toma posición política. Entonces no hay que tomarlo en sorna. Y para cerrar voy a vos. Arranqué contando lo que dan las encuestas, cómo te están ubicando, vos las habrás visto también, las mismas que vi yo y que salieron publicadas. Este es un año electoral legislativo. Dentro de 2 años se le va a disputar nuevamente al gobierno de Cambiemos, la Ciudad de Buenos Aires, después de tanto tiempo. Lo que vos proponés es un cambio más profundo, entiendo, lo has explicado varias veces, un cambio cultural sobre la Ciudad de Buenos Aires. ¿Estás dispuesto a dar la pelea a partir de lo que está ocurriendo? Primero lo primero, o sea, yo voy a hacer y voy a ocupar el lugar que mis compañeros, dentro de los cuales obviamente en primer lugar están Alberto y Cristina, decidan que yo tengo que estar. Si tengo que ir a algún lugar, iré. Si me tengo que ir a mi casa, digamos, eso lo define la conducción estratégica en diálogo con el proyecto. Viendo las encuestas te lo van a pedir. Te digo. Esperemos, pero yo no creo en la autopostulación de los candidatos. No, ¿viste? claro. Yo quiero hacer tal cosa, sueño con gobernar. A mí no me gusta eso. Después sí creo que hay que construir un proyecto colectivo y hay que armar, como decías vos recién, digamos, una movida cultural para poder generar consenso alrededor de un paradigma alternativo al del PRO, y hay que armar un gran frente, inclusive más amplio que el Frente de Todos, para poder disputar la ciudad, porque hay sectores de las clases medias o de las clases medias altas que hoy nosotros no estamos pudiendo interpelar. Yo aspiro que en esta campaña lo podamos hacer
y no importa quién sea el candidato, desde nuestro espacio político vamos a tener que hacer una convocatoria mucho más amplia para construir una mayoría. Bueno, ojalá que sí. Me gusta la idea, gustó? el proyecto. Me gusta, me convenciste. Bueno, gracias, Leandro, por haber estado acá. Me llevo un voto esta noche. un voto para el proyecto. Gracias. Bueno, seguimos acá con el resto del programa. Quédate ahí, no te muevas, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, acá estamos entonces. Rapidito me meto con los precios. Gran tema, la inflación. Está complicando controlar la inflación. Esta semana salieron datos que tienen que ver con esto. Vamos a meternos de entrada, de lleno con esto. El gran problema de la inflación. ¿Cuáles son los datos? Rapidito, picadito, vamos. Mirá, el INDEC dio a conocer esta semana que la inflación mayorista en la Argentina en el mes de febrero fue de 6,1% mensual. 6,1%. Acordate que venimos de una minorista que arrancó en 4, se fue a 3,6. 6,1, esta inflación que mide la evolución de los precios en los primeros eslabones de la cadena productiva y después se va yendo hacia abajo, bueno, te está anticipando que muy probablemente vuelva a haber tensiones sobre los precios minoristas. Cuando vos anualizás febrero contra febrero, la inflación mayorista dio 47,7%, más cerca del 50% del cual hablan algunos privados, que es de la intención que busca el ministro Guzmán. Y el primer bimestre del año de precios mayoristas, enero y febrero solamente, cerró ya con un 12% de inflación. 12% en apenas 2 meses. Es preocupante lo que está pasando con esto. Avancemos rapidito para ver qué pasa adentro de la inflación mayorista y que se entienda. Se acelera la inflación mayorista. Fíjate, cuando fue el impacto de la pandemia, incluso habíamos tenido registros negativos en términos de inflación mayorista. Después vino la disparada. Después se estabiliza, sigue creciendo y lo que marcan estos 2 primeros meses del año 21 es que se acelera, ves la pendiente de eso, se acelera el crecimiento de los precios mayoristas. Gran preocupación, como la reactivación de la economía, que no genera mucho empleo, sin embargo, sí le pega fuerte a los precios. Avancemos rapidito para ver qué pasa adentro del índice. Mirá, a ver. Los productos primarios, que son los commodities, ¿sí? Los granos, todas estas cosas que siempre hablamos, subieron en febrero 8% mensual. Por eso ponemos la palabrita que está ahí al lado de la preocupación del gobierno por el desacople, por tratar de que la evolución de alza de los precios internacionales se corte con la de los precios domésticos y esto se frene un poco. Por otro lado, los productos importados, 7,4%. Cuidado, atenti con esto, porque a pesar del tipo de cambio estable, quieto y deslizándose menos que la inflación, sin embargo, aumentan mucho los precios de los productos importados y esto es algo a lo cual también hay que prestarle atención porque tenemos pocos dólares para pagarlos, ¿sí? Avancemos un poco. Entonces, acá tenemos por el lado de la construcción, que también salió el indicador, qué es lo que está pasando con el costo de la construcción, un sector identificado como clave para recuperar la actividad económica post-pandemia. Subieron los precios, los costos de la construcción un 5% mensual en febrero, acumula febrero un 40,8% anual. Tanto los mayoristas como la construcción por encima de los precios minoristas y en este caso en el primer bimestre del año 8,2%. Y avancemos un poquito hacia adentro de lo que está pasando con este sector clave de la construcción que deja al descubierto algo que venimos siguiendo con mucho detalle, que es el drama de los salarios. ¿Por qué queda al descubierto? Porque cuando vos te metés en el índice de costo de la construcción que elabora el INDEC,
encontrás con que el último año, febrero contra febrero, los materiales de construcción subieron 76,5%, 76,5%, mientras que la mano de obra subió un 17,8%. Se ve la diferencia, gran diferencia, entre la evolución de los materiales y la mano de obra atrasadísima, muy por debajo incluso de la inflación minorista del 40% que hay acumulada hasta febrero. Con lo cual, esto deja en evidencia este gran drama. Siguen perdiendo los salarios, la intención del gobierno ahí está y ojalá se logre tratar de revertir esto. Y acá te mostramos la confirmación de lo que te estamos contando, que fue tomar estas tres líneas que tienen que ver con la canasta básica, la canasta total y los salarios, y lo que ves es que cuando hablamos de alimentos, los salarios, que es la línea negrita por debajo, siguen corriendo por atrás. Mientras se aceleran las subas en los precios de los alimentos, los salarios crecen con mucha menos intensidad. Esperemos que esto logre revertirse lo antes posible. El gobierno tiene la intención de revertir esto lo antes posible. Lo escuchábamos al propio ministro Guzmán cuando abrimos el programa. Esperemos que se logre por el bien de todos, porque si no es muy probable que la reactivación se caiga hacia abajo y no la tengamos. Y ahora me voy rapidito a otro tema de la agenda de esta semana, con ni señora ni señorita, mi amiga Lourdes Suazo. Sí, lo importante acá no es tu amiga, sino la información. La información. Atentos con esto porque hay un grupo de países que ha pedido a la Organización Mundial del Comercio que liberen las patentes, es decir, que compartan el conocimiento. ¿Y esto para qué? ¿Qué cambiaría? Vamos a repasar hoy dónde están las producción de vacunas. Ajá. Recordá que 10 países tienen el 80% de las vacunas, ¿no? Sí. Estados Unidos, por supuesto, ahí está Pfizer, Moderna, está Johnson & Johnson, Oxford, AstraZeneca en Reino Unido. Acá en Rusia tenemos, gracias a todos los acuerdos, la Sputnik V, que está llegando a Argentina. Y en China, por supuesto, Sinopharm, Sinovac y demás. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que tienen candado. Es decir, patentes. Sí, claro. Propiedad intelectual y nada. Ahora, ¿qué pasa si lo liberamos? Lo que están planteando estos países de mediano ingreso, subdesarrollados, tercermundistas, llámalo como quieras, es liberar esos candados. Mirá lo que pasaría. Y hay un ejemplo claro, ya se vivió esto, no es la primera vez. Liberan los candados de a poquito, todos los laboratorios privados, y empezaría una lluvia a llover vacunas. De vacunas, porque, por ejemplo, la India, que tiene un gran historial en producción de vacunas, si tiene el permiso para producir y para generar vacunas, empezaría la distribución mucho más equitativa, si se quiere. Está bien, pero anda a explicarle a los muchachos que acabas de nombrar, de Moderna, Pfizer, que son todas empresas que cotizan en bolsa, además, claro, que generen una lluvia de vacuna y que liberen la patente. Hay un antecedente. No quiero ser catastrófica en los datos, pero en la década del 90, cuando fue la gran crisis de muertes por VIH, en África varios países pidieron liberar la patente de los antirretrovirales. Tardaron 10 años en llegar los medicamentos a suelos africanos. Así que por eso están tomando como antecedente eso. Argentina... Bueno, y hablando de ahora, África y las vacunas, te la debo. Es un lugar donde... Hablan de años para recibir algunas. Por eso Argentina es uno de los 40 países que suscribió una propuesta de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, para que los laboratorios levanten la mano y digan: yo quiero compartir el conocimiento para que otros países puedan producirlo, porque sabemos que lo que hay ahora es un cuello de botella. No hay forma de producir tantas vacunas como se necesitan. Pero claro, es un dilema ético, como hay lucro en el medio, acá es la vida versus el bolsillo. Sabemos quién está ganando hasta ahora. Pero mirá, Lourdes, cómo se les viene en contra. Porque, por ejemplo, por esta postura y por priorizar el negocio y la rentabilidad directa, lo que termina ocurriendo es que se están generando cepas en África, nuevas, recontra complicadas. En un momento en Europa se especulaba hace pocos días con que la vacuna de AstraZeneca no sirva para las cepas que se están generando en África. Entonces digo, mirá cómo por especular el lucro de la venta de la vacuna y no liberar la patente, se les viene encima, porque no tenés forma de aislar a nadie. Estados Unidos está diciendo: algo tenemos que hacer, porque si liberamos las fronteras como queremos, que haya un flujo cotidiano como el anterior a la pandemia,
una persona, un pasajero que traiga una nueva cepa, una nueva mutación, nos va a complicar. Aunque sea por egoísmo, debería pensarse. Sin embargo, este es un dilema que no está en debate, que nadie lo está planteando con la seriedad que debería. La OMC, que es la del comercio, recibió el pedido. Por ahora, bien, gracias. Rápidamente, a ver si podemos poner qué es una patente, porque algunos dicen, bueno, que liberan la patente. ¿De quién es? ¿Es de los países? ¿Es de las empresas privadas? En realidad es un copyright, digamos, ¿no? Es la propiedad intelectual que los laboratorios registran en el momento que se genera el conocimiento de una vacuna. Al tener una propiedad intelectual, prohíbe que otros laboratorios, otras empresas, otros países lo puedan producir, y esto que genera es automático, control de precios y de la producción. Hay escasez, ¿qué pasa con el precio? Sube. Bueno, ahí está. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, muchos dicen, Argentina hizo mal, por ejemplo, en no negociar con Pfizer. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Dónde la negociación argentina hizo todo mal? Bueno, ¿saben qué? Por una cuestión de confidencialidad no se puede dar los detalles, pero la información circula a nivel global. Vamos a compartir un informe de la televisión india en donde hace un registro pormenorizado de todo lo que exigían y por suerte Argentina puso un freno porque no quiso entregar, por ejemplo, recursos naturales. Presta atención. Now, Argentina had never done this before, but it made an exception. It needed life-saving vaccines, and desperate times call for desperate measures. So Argentina's parliament passed a new law in October 2020. But Pfizer was unhappy with its phrasing. The law said Pfizer needs to at least pay for negligence, for its own mistakes, if it happens to make any in future. Pfizer rejected this. It won't pay for its mistakes. Argentina then offered to amend the law to define negligence more clearly, to include only vaccine distribution and delivery under negligence. Pfizer was still not happy. It demanded the law be amended through a new decree. That's when Argentina put its foot down. They refused. Pfizer then asked Argentina to buy an international insurance. What for? To pay for potential future cases against the company. Argentina agreed. In December 2020, Pfizer came back with more demands. It wanted sovereign assets as collateral. What does that mean? Pfizer wanted Argentina to put, and listen to this, put its bank reserves, its military bases, and its embassy buildings at stake as collateral. Pfizer wanted Argentina to put its sovereignty at stake for what? Just to secure vaccines. There is no doubt that Pfizer is sitting on a pile of life-saving drugs. But what gives it the right to bully a government? Profiteering from your plight and mine. You see, vaccine manufacturers have always enjoyed a certain amount of liability waiver. Say you receive a vaccine from Pfizer, you have adverse effects because of the jab. You can always go ahead and file a lawsuit against the company. And if you win that lawsuit, instead of Pfizer, it will be the government that will be compensating you. And this is a normal practice. In the United States, for example, the PrEP Act, that's the Public Readiness and Emergency Preparedness Act, gives total immunity to companies like Pfizer and Moderna. But this is only if something goes wrong unintentionally. This does not apply to negligence. Pfizer is not happy with that. It wants more, not just sovereign assets, but a fraud insurance. Argentina was not okay with this. La Comisión Europea ha creado un mecanismo... Se entiende, ¿no? Argentina llegó hasta donde pudo, no podía entregar reservas bancarias, recursos naturales, se hablaba de los glaciares. Las embajadas. O sea, ¿se entiende hasta dónde llegaba? Por eso Argentina se puso firme, hizo hasta donde pudo, pero dijo, no puedo sacrificar el futuro, la soberanía de nuestro país por algún supuesto error que puede tener la vacuna de Pfizer. Lourdes, un comentario. Dale. En la presidencia de Arturo Illia se hizo la ley Oñatibia, que casualmente estaba relacionado al tema de las patentes, y le costó el Ministerio de Salud y le costó la presidencia a Arturo Illia. Ese es el poder de la industria farmacéutica. Y algunos que busquen y profundicen más, ¿qué laboratorios estuvieron atrás de esa movida? Casualmente, una movida para lo que desarrollaste el día de hoy, que es el tema de liberar las patentes para que sean los medicamentos más accesibles. Bueno, solamente un dato para cerrar. Estados Unidos y Europa son los países que generalmente invaden, ocupan otros territorios en pos de la democracia y para salvar vidas. Bueno, esta sería una buena herramienta, una buena oportunidad de mostrar empatía y para salvar vidas.
todavía no hay respuesta. No, y los chicos, los muchachos sentados sobre la salvación, ¿no? Y tratando de hacer valer económicamente eso. Espectacular, Lourdes, el informe el de la televisión india. No lo había visto, es espectacular y más claro, échale agua. Me voy rapidito con Gustavo, con otro tema que tanto nos preocupa, que es que se vienen las Pascuas, los precios. Gustavo, contame. Bueno, acá en Hagamos Números siempre te mostramos números. Te vamos a contar, por ejemplo, hay dos escenarios para las Pascuas o para Semana Santa, el tema del turismo. Hablando de turismo, les digo los datos generales. Por ejemplo, una semana en Mar del Plata con los costos de traslado, alojamiento pero no comida, aproximadamente es un costo de 50.000 pesos. Ahora, ¿por qué no nos proyectamos a Mendoza? A Mendoza tiene un valor similar, se aproxima a 58.000 pesos, viaje de avión y traslado, pero en la categoría más económica. Vamos a Bariloche, Agustín, 152.000 pesos lo que sale Semana Santa. Y después tenemos algunas excursiones que depende del lugar. Por ejemplo, en Mar del Plata, una excursión en barco, 2.700 pesos. En Bariloche, la excursión de los 7 lagos, 7.000 pesos. Ese es el rango del turismo en la cual los operadores turísticos dicen, está habiendo reservas, es un indicio positivo. De hecho, hubo una recuperación de la actividad turística este verano. Presumen que en Semana Santa también se va a producir. Y después vamos al otro lado, que es el lado de los productos típicos, de los alimentos. Que acá ven algunos, estamos viendo la rosca de Pascua, los huevos de Pascua, los conejitos de Pascua. Qué lindo el conejito. Sí. Después vemos, ¿por qué el conejito? Después vemos, ¿por qué el conejito de Pascua? Bueno, estos productos que son bastante caros, le tenemos que agregar, ¿sabes qué? El tema de los pescados, el tema de la merluza, el tema del salmón. Y ahora entramos con la categoría de productos. A ver, una rosca de Pascuas económica, ¿qué es esta? Económica, sale 180 pesos. ¿Con huevo? ¿Tiene huevo eso? No, no tiene huevo. No, por eso te dije económica. Una rosca de Pascua. ¿Cuánto esa? Esta económica, 180 pesos. Una rosca de Pascua que tiene el contenido con almendras, ¿sí? Sale de 700, 800 gramos, sale 850 pesos. Pero ahora pasemos, esos son los precios de los productos típicos de Pascua. Este conejito, que se usa para las Pascuas, es una antigua tradición nórdica, porque en el mes de abril, símbolo de la fertilidad, bla, bla, bla. Todo esto es el concepto de por qué se vende el conejo de Pascua o eventualmente también el huevo de Pascua. Este chiquitito que vos ves acá sale 310 pesos. Eso, 310 pesos. Esta unidad, estas dos, 620, ¿no? ¿Qué va? Mirá los gramos, proyectás el kilo, 6.200 pesos el kilo de este producto. El conejito de chocolate. Del conejito de chocolate. Qué locura. Yo cuando era chiquito no lo comía porque me daba pena comerte el conejito. Sí, bueno. Muy tierno. Escúchame. Huevo de Pascua. Huevo de Pascua. El tema de huevo de Pascua, este sale 410 pesos. El tema de 410 pesos significa que el precio del kilo de este producto está, Agustín, está a 5.700 pesos. Y ahora hay una... ¿Sabes cómo se diferencia un chocolate bueno? Justo va a venir nuestro sommelier que te hace catar o maridar con chocolates. Un chocolate bueno, de un chocolate que está compuesto no por cacao, sino por aceite hidrogenado. Es que el aceite hidrogenado es cuando el chocolate se te queda pegado en la boca. Que es una técnica, es rico, que es un producto que comen nuestros hijos y demás, pero no es el chocolate puro o el cacao puro. Y esta técnica la utilizan para tener más rentabilidad, para tener más markup, más margen, todas las empresas. Bueno, estas son las características de los productos de Pascua. Ahora vamos al tema de los pescados. ¿Saben cuánto aumentó la merluza en un año? ¿Tenemos por ahí una placa? Sí, de los pescados. La merluza en un año aumentó un 84%. El salmón, que es riquísimo, el salmón rosado aumentó en un año un 120%. El atún se comportó mejor, un 47%. Estos son los precios de la canasta de Pascua. Y bueno, Agustín, vos hablaste hoy de los precios, del comportamiento de los precios y demás, la difícil tarea del gobierno que es controlar los precios, y cerramos con este tema, que son los productos de la primera quincena del mes de marzo. Y ahí lo tenés, el arroz, los fideos, aceite, leche,
yerba, todos aumentaron por encima de un 2%. Los otros productos no. Por ejemplo, otro dato paradójico, las carnes que aumentaron una barbaridad los meses anteriores se comportaron razonablemente bien. Pero ¿qué pasó en los supermercados? Pasó lo siguiente. El producto que más rotación tiene, el de mayor accesibilidad, que es el de la carne picada, aumentó un 6%. La difícil tarea del gobierno de controlar los precios, Agustín. Gustavo, para seguir con esto, quédate ahí porque lo tenemos en conexión a Fabián Tarrío, que es vicepresidente de Comercio de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y vamos a hablar de esto. Se vienen las Pascuas, las ventas, qué está pasando con las ventas, con los precios. Buenas noches, Tarrío, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien. ¿Qué expectativa tienen a partir de las mediciones que ustedes manejan para estas Pascuas, con las ventas, con la pequeña y la mediana empresa, el comercio en particular? Tenemos alguna diferencia con los datos que daba su colega, porque nosotros tenemos de los huevos de Pascua, una primera marca, de una conocida marca de varias franquicias en todo el país, diría yo, que es el kilo, el huevo de Pascua de 1 kilo sale 4.065 pesos. Sí, y arrancan de 165 gramos en 590 pesos. Esa es una primera impresión. La rosca salía 300 el año pasado, ahora sale 450, aumentó un 50%. Y el salmón, que salía 1.260, ahora se consigue por 1.780, aumentó un 50%, igual que la merluza, que costaba 440 y ahora cuesta 560. Sí. Este es el panorama que tenemos nosotros de los principales componentes de la mesa pascual. Y ahora, verdad, en función sí, de estos precios y de esta realidad, ¿están esperando una caída significativa en las ventas para Pascua en relación a los años anteriores? Sí, esto tiene que ver con el año anterior, seguramente no. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Pascua ya entró en la cuarentena. Sí, claro. Entonces vendieron solamente un 30%, los comerciantes como el que venden huevos de Pascua. Vendieron un 30% de lo que pensaban vender, a pesar de que los 3 rubros mencionados son esenciales, pero como una retracción de la gente de salir a la calle, porque además así lo disponía la ASPO, entonces todo se retrajo el consumo y pegó fuerte en cualquier tipo de comercialización de cualquier producto, y también en los alimentos de Pascua. Y bueno, este es el panorama actual. Pensamos que sobre el año pasado va a ser superior, porque fue muy bajo, pero tampoco va a colmar las expectativas nuestras, porque no la vamos a tener, porque en verdad, ustedes saben, las encuestas de CAME lo dan febrero y marzo, a enero y febrero con una baja considerable de un 6% en las ventas en general, incluido alimentos. Así que en verdad la expectativa es que hace unos momentos decían ustedes en un gráfico que los sueldos quedaron un poco retrasados, y es verdad, el poder adquisitivo se ha reducido, y esto no es porque el empresario haya querido, no quiera que el empleado tenga dinero para gastar, porque el mercado interno fortalece a las pymes, que es lo que CAME representa fundamentalmente en todo el país. Pero lamentablemente la realidad impone que los sueldos y salarios sean necesarios para cubrir lo que es cotidiano, habitual y de primerísima necesidad. Naturalmente la expectativa es muy moderada porque no tenemos grandes esperanzas de que mejore demasiado. Bueno, Tarrío, le agradecemos muchísimo porque queríamos tener desde ustedes, desde la CAME, que manejan mucha información, la perspectiva de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar este año con la PYME. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Un gusto, que le vaya muy bien. Adiós. Gracias. Bueno, ya mismo vamos a recibir a nuestro sommelier amigo, el señor Jerónimo Artó, pero primero, Lourdes, contame.
Nos vamos a la provincia de Buenos Aires para ver el recorrido de la vicegobernadora Verónica Magario a un centro de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Estaba con la primera dama, ¿no? Con Fabiola Yáñez, ahí las vemos. Estuvieron escuchando el relato. Bueno, las historias son durísimas, pero lo positivo de este contexto es que están trabajando con la apertura de nuevos centros para la asistencia. Esto, por ejemplo, fue en el municipio de Moreno. Estaba la intendenta Mariel Fernández y el equipo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Destacan todo el trabajo que se viene haciendo con el acompañamiento, pero también el labor que se está haciendo desde la provincia de Buenos Aires. Se van a abrir 20 oficinas contra la violencia de género, se van a reforzar los equipos de la Dirección de Acceso a la Justicia, se fortalecen los equipos interdisciplinarios con los que cuentan las comisarías de la mujer y la familia, y también están implementando un sistema de registro de situaciones de violencia familiar por razones de género en el sistema de salud de la provincia. Recorrida entonces de Fabiola Yáñez y Verónica Magario en el Centro de Asistencia para Mujeres en Moreno. Buenísimo, y acá ya estamos entonces con nuestro amigo, el señor Jerónimo Arto. ¿Cómo le va, Arto? Hoy me trajo, además de vino, primero la bienvenida y el Red Wine, ahí está. Y el brindis como todos los domingos. de la simpatía. Hoy me trajo chocolate, me trajo un huevo de pava. ¿Puedo meterme acá? Mirá, acá no vale. Acá hay bombones. Acá hay bombones, mirá. No. Mirá. Acá hay bombones, pero ¿por qué parecen al lado de Gustavo nada más? Esto, con distancia, pero mirá, yo me mudé ahora. Se vuelve, si algo no le podés traer a Lourdes es chocolate porque le enloquece. Es increíble. No, Lourdes está... Me tengo que alejar. Lourdes, vuela. ahí está. Ya está. Contame, rápido, Arto. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Chocolate, cocoavit, huevos? Dale, vamos. Hoy tenemos un maridaje de lujo, realmente se vienen las Pascuas, como ustedes lo vienen anunciando, Bien. los precios y demás. Ah, qué buen vino. No solo es un buen maridaje para acompañar un vino, ¿viste qué rico el vino? Sí, me encanta. Es un Malbec. Con los bombones rellenos de reducción de cocoavit. Para yo lo voy a mostrar, lo muestro acá en cámara, acá están. Ahí están, mirá. Acá están. Y el los huevo bombones. de Pascua. Y acá Lourdes va a probar el primer bombón, mirá. Dale, y entonces... Te cuento, la gente de Cocoavit hace todo lo que es chocolatería artesanal, excelente, y la venta es en todo el país. Así que la persona que nos está mirando en el resto del país puede comprarlo directamente por las redes sociales Cocoavit, @Cocoavit en Instagram o su página web. @Cocoavit y te lo mandan. O sea, Totalmente. vos estás en cualquier provincia del país, @Cocoavit, querés este huevo que lo estás viendo acá en cámara y te pareció espectacular. Ahí está. Y mirá. Tenés. Y te lo mandan. Sí. ¿Cuánto pesa este chocolate? huevo? 350 gramos y te digo el precio porque es recontra competitivo a lo que vengo escuchando A ver. acá en el programa. 1.700 pesos. Si llaman o se comunican por Hagamos Nube, por Crónica, tienen un descuento. Ah, ¿sí? Y se lo mandan a la casa, ¿Hay exactamente. descuento por mencionar? bueno. Todo. Ah, bien. Decís, Todo, hagamos todo. números, Crónica. El huevo Cocoavit, que bien, hagamos números y tenés descuento Ahí y te lo está. llevan a tu casa en cualquier lugar del país. Cocoavit, que además hace estos chocolates. Que los presentamos en su momento, los degustamos. Espectaculares, Ese mirá esto. tiene almendras, mirá, acá 4 divino. pimientas tiene ese. 4 pimientas. sí, ideales para acompañar Y con la, un vino. y la latita tiene un montón de figuras. Mirá este corazón, por ejemplo. Qué romántico. Qué romántico. Muy romántica. Realmente. Rellenos. Esto es porque para con vino vienen bárbaros. Exactamente, y aparte como estamos en previa de lo que es las Pascuas y estos momentos hermosos, el maridaje es ideal. Ahora, tengo una re sorpresa para todos y todas. Vamos, a ¿Cuál ver, es? rápido. Vamos a sortear este huevo de Pascua. ¡Apa! Así que si nos estás mirando, seguí a Vinos al Río, seguí Sí. a Cocoavit y te podés ganar, te podés llevar este huevo de Pascua gigante que está bárbaro. Lo vamos a sortear. Ahí te metés Vinos al Río, Cocoavit, Jerónimo Artó también, metete en todas las redes. Te metés, nos nombrás, hagamos números, Creo que es el y huevo te adentro. podés ganar. ¿Todo eso tiene adentro? Sí, todo eso tiene Ah, adentro. bueno, Buenísimo. te podés ganar este huevo. Esto es una cosa espectacular lo que nos trajo hoy el señor Jerónimo Arto, en un programa recontracargado que tuvimos. Ya se nos fue el tiempo, nos vamos a tener que ir. Lo que estamos tomando es un Malbec de la gente Dale. de Trivento. Ideal maridaje. No dejen de lucirse con los chocolates y los vinos en su casa, que va a ir al pelo. Porque aparte estos chocolates de Cocoavit son ideales para maridaje, como dice el Ahí va. señor, con vino. 4 pimientas, curry, etcétera, etcétera. No son chocolate comunardo, son Exactamente. chocolate Artesanales, barato. bien Y artesanales. el huevo con todo lo que tiene adentro. Metete en las redes, participá del sorteo. Lourdes Suazo, Gustavo Idoyaga. Ay, me agarró. Se agarran con los Estamos bombones. con los bombones acá. Es una cosa desesperante, no me va a quedar Se uno. nos fue el tiempo, chicos. Bueno, se nos va el programa, nosotros nos despedimos, nos reencontramos el domingo que viene. Señor Artó, muchas gracias Salud, por Agustín. todo, por los Salud a chocolates. Nos encontramos el domingo que viene, como siempre, acá en la pantalla de Crónica HD, en esto que es Hagamos Números. Chau.